Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Realmente es un gozo y un honor poder continuar con este estudio bíblico, Los Reyes de Israel, con nuestra clase número 20. Y voy a dar lectura al texto bíblico que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, versículos del 1 al 4, y luego nos saltamos al versículo 9. Y la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y tiene como título Reinado de Josafat. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Versículo 9 dice: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Antes de empezar este estudio bíblico, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has acompañado durante todo este tiempo en este estudio bíblico de los Reyes de Israel, y en especial en esta clase número 20. Que sea tu Espíritu Santo guiando, Dios mío, toda palabra que salga de mi boca, Padre amado Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. El día de hoy vamos a estudiar el reinado de Josafat. La Biblia describe que Josafat se hizo fuerte contra Israel porque Jehová estaba con él. Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y cumplió sus mandamientos. Hubo una característica que quiero resaltar en el reinado de Josafat. Y la característica es que él envió a enseñar el libro de la ley de Jehová, recorriendo todas las ciudades de Judá. Josafat pudo entender que el pueblo de Judá era completamente ignorante en las cuestiones bíblicas. Nunca se tomaban un tiempo para escuchar o aprender la palabra de Dios. Josafat entendió que solo la palabra de Dios podría cambiar la vida del pueblo que él gobernaba. Él se dio cuenta que enseñar la palabra de Dios era el primer paso para hacer que el pueblo comenzara a vivir correctamente. Así inició una educación religiosa a todo lo largo de la nación, trayendo grandes bendiciones y victorias para su pueblo. Por eso el tema de la enseñanza de esta noche, tomando el reinado de Josafat, es la importancia de enseñar la palabra de Dios. La importancia de enseñar la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a aprender 3 lecciones, tomando el reinado de Josafat. Y la primera lección que vamos a aprender el día de hoy es que cuando se enseña la palabra de Dios, se produce un avivamiento espiritual. Cuando se enseña la palabra de Dios, se produce un avivamiento espiritual. Un verdadero avivamiento espiritual se produce cuando se enseña la palabra de Dios.
En el versículo 9 del capítulo 17 dice la palabra de Dios: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Josafat enseñó el libro de la ley de Jehová, y su resultado fue que produjo un avivamiento espiritual. El pueblo tuvo un sincero compromiso con Dios y con su palabra, cumpliendo sus mandamientos, dejando la idolatría y confiando en Dios. Una de las maneras que Dios cambia el corazón del hombre y hace que deje la idolatría es por el conocimiento de su palabra. Por eso es necesario enseñar la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver un segundo ejemplo en el libro de Crónicas mismo, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, en los versículos del 30 al 33. Y esta vez vamos a ver con Josías. Y dice la palabra de Dios: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Josías leyó las palabras del libro del pacto delante del pueblo. Leyó la palabra de Dios y ellos se volvieron al Señor. Y la Biblia describe que no se apartaron de Jehová, que no se apartaron de Dios. Mucha gente a veces anda de religión en religión, de iglesia en iglesia, y terminan apartándose. Viven confundidos en su doctrina. Y eso es por el desconocimiento de la palabra de Dios. Si queremos unos hermanos estables, unos hermanos que tengan un avivamiento espiritual, es necesario enseñar la palabra de Dios. Y voy a poner un tercer ejemplo que existe en el Antiguo Testamento. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, voy a leer el versículo 3 y el versículo 9. Dice la palabra de Dios así: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo:
Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esdras leyó el libro de la ley de Dios durante 6 horas al día por 7 días. Observe todo este tiempo que se tomaban estudiando y leyendo la palabra de Dios. Y explicó de tal manera que el pueblo pudo entender. Un verdadero avivamiento se produce cuando el pueblo de Dios quiere congregarse para oír y leer la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios oyó, entendió la palabra de Dios, sintió una profunda convicción de pecado y de culpa. La Biblia describe que el pueblo lloraba y se arrepentía de sus pecados. Ellos se apartaron de todo lo que no le agradaba a Dios. Este es un claro ejemplo que la palabra de Dios es la única que puede cambiar al hombre. Esta bendita palabra puede cambiar hasta el corazón más duro, puede cambiar los sentimientos, puede cambiar nuestra forma de pensar. No es el psicólogo, tampoco es un terapeuta. Es la bendita palabra de Dios que puede transformar la vida de un hombre. Las iglesias, si quieren un avivamiento, necesitan enseñar la palabra de Dios. Enseñar a través de la escuela dominical, a través de las predicaciones, a través de los seminarios, a través de los devocionales personales y los devocionales familiares. Lamentablemente hay personas que creen que un avivamiento es tirarse al suelo, es desmayarse, es un sinnúmero de espectáculos, es brincar, es gritar desde un púlpito. Y eso se da por un desconocimiento de la palabra de Dios. Por eso vemos cómo el evangelio en estos tiempos se ha llenado de espectáculos, se ha llenado de herejías, con un sinnúmero de cosas. Que el chicle bendito, que el saco bendito, que la cachetada del Espíritu Santo. Y ahorita inclusive algunos predicadores se están actualizando y están predicando la unción de la tarjeta de crédito. Parece mentira, pero hay predicadores que les dicen a los miembros de la congregación: saquen su tarjeta de crédito, dice que voy a orar para que en estos momentos, dice, el banco les deposite un dinero. Lamentablemente a esos extremos hemos llegado por el desconocimiento de la palabra de Dios. Antes de las pandemias, algunas iglesias del sur comenzaron a sacar sus sillas y comenzaron a poner luces de colores dentro de la iglesia. Comenzaron ahí a crear una banda y eliminaron la palabra de Dios. Comenzaban a cantar, a brincar, a tirarse la silla, diciendo que eso generaba un avivamiento, lo cual es totalmente falso. Un verdadero avivamiento se produce por meditar en la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Cristo viene pronto y vendrá por un remanente que es fiel, medita en su palabra. Esta bendita palabra que no pasará de moda. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La segunda lección que vamos a aprender en esta noche es que cuando se enseña la palabra de Dios, nuestra confianza está puesta
en Él. Cuando se enseña la palabra de Dios, nuestra confianza está puesta en Él. Tenemos que tener la confianza en que nadie nos podrá hacer daño. Veamos a Josafat en el capítulo 17, versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Todo el que confía en Dios tiene que tener la plena seguridad en que Dios no permitirá ningún mal sobre nosotros. Josafat había puesto su confianza en Dios y Él lo protegió. Debemos enseñar la palabra de Dios como está escrita, no con adornos, no a nuestra conveniencia, no con el ánimo de agradar a las personas, no con razonamiento humano, sino con el poder de Dios, con el poder de su bendita palabra. Enseñando lo que Dios nos revela a través de su palabra, con la convicción de que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tener la confianza también de que Dios es un Dios proveedor. El versículo 11 dice, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. A veces no queremos estudiar la palabra de Dios. Ponemos un sinnúmero de excusas. Que no tengo el tiempo, que no tengo los recursos. Un sinnúmero de excusas. Dios llama, y al que llama, Dios lo prepara. Esa siempre es mi frase. Y Dios se encargará de abrir las puertas. El tiempo y los recursos necesarios, Dios abrirá las puertas y proveerá. Si no, puede usted observar los diferentes tipos de testimonios de gente que se está preparando para servir al Señor. Hay gente que está estudiando, poniendo su confianza en Dios, y usted escucha los testimonios de inclusive muchos que han tenido que dejar sus trabajos, puestos altos que han tenido. Sin embargo, ellos han decidido por seguir a nuestro Dios poderoso y a prepararse para su servicio. Gente que ha tenido que dejar a su familia, gente que ha tenido que dejar sus comodidades, venir de una ciudad a otra para poder prepararse. Dios no llama a gente desocupada ni ociosa. Dios llama a gente que tiene un corazón sincero para su servicio y ha puesto su confianza en Dios, quien suplirá todas sus necesidades. Cuando la iglesia pone su confianza en Dios, el pueblo va a crecer. El pueblo se va a engrandecer. En el versículo 12 dice, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Observe, cuando se enseña la palabra de Dios, el pueblo de Dios irá aumentando. Es el poder de la palabra de Dios quien llegará a los corazones que necesitan y anhelan la presencia de Dios en su vida. Porque el Espíritu Santo de Dios actúa a través de esta bendita palabra que dice que es buena y útil para enseñar.
el apóstol Pablo mismo aconsejó a su hijo espiritual Timoteo. Y en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando se enseña la palabra de Dios, nuestra confianza crece. Y un resultado de eso es que podemos discernir cualquier espíritu de mentira. ¿Cómo se discierne un espíritu de mentira? Escuchando lo que dice Dios, no lo que queremos nosotros escuchar. Y vamos a ver este ejemplo de la vida del rey Josafat en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 18, en los versículos del 4 al 7. Y dice la palabra de Dios: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Observe, le preguntaron a unos disque profetas y ellos dijeron: sube, que Dios lo entregará. Pero Josafat tenía ese discernimiento del Espíritu de Dios porque conocía la palabra de Dios. Y en el versículo 6 dice: pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Observe la respuesta del rey de Israel. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Inla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Josafat lo corrige. Este rey Acab reconoce que sí hay un hombre de Dios, dice. Él dice: hay un hombre de Dios. Micaías dice, que habla de parte de Jehová. Él reconoce, pero él dice: mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre el mal. Y es lamentablemente así como a veces aborrecemos la palabra de Dios, porque no me dicen lo que yo quiero escuchar, sino lo que dice Dios. Lamentablemente, el día de hoy también se escoge a los predicadores de acuerdo al mensaje que nos conviene. Invítalo al hermano tal, que él sí predica de paz y de prosperidad. No como el hermano tal, que predica arrepentimiento. Pues eso ya pasó de moda, dice. Ahora dice, tenemos que comenzar a motivar a la gente, a animarla, dice, para que la gente venga a la iglesia, dice. Como que si la iglesia fuera un centro de diversión. La gente necesita escuchar de un Cristo que viene pronto por un pueblo consagrado a Dios y que necesita arrepentirse de sus pecados, aceptar a Jesucristo como su Salvador y así poder tener la vida eterna. La venida de Cristo está cerca. Muchos la creen de labios para afuera, porque si la creyeran se consagraran a Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 44, dice la palabra de Dios:
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este rey acá, después que el profeta le dice lo que Dios le mandó a decir, lo que tenía que hacer, lo que tenía que escuchar, lo que iba a hacer para su bienestar, él se enojó. En el versículo 26 dice la palabra de Dios: y decidles, el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Es decir, que este rey acá no le gustó lo que le dijo Dios y envió al profeta a la cárcel. Y observe la diferencia cuando un hombre acepta la palabra de Dios y otro no. Observe la diferencia con Josafat. En el versículo 31, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó y lo apartó Dios de él. Josafat clamó a Jehová y lo ayudó, mientras que el rey, que no escuchó la palabra de Dios, fue herido y murió. Eso es un claro ejemplo del que no escucha la palabra de Dios. Generalmente va camino a una condenación. ¿Cómo se discierne un espíritu de mentira? Revisando con la palabra de Dios lo que se dice. En el libro de Hechos nos describe claramente, en el capítulo 17, en los versículos del 10 al 11. Y dice la palabra de Dios: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren, ellos no se conformaban, sino que revisaban y escudriñaban la palabra de Dios. La iglesia de Berea es un ejemplo muy claro. Ellos escuchaban a los maestros, a los predicadores, y examinaban con mucho cuidado lo que ellos decían con la palabra de Dios, con las Escrituras. Ellos dicen que escudriñaban. La palabra escudriñar significa examinar de arriba hacia abajo, investigar con cuidado y con exactitud. Toda doctrina debe estar conforme a la palabra de Dios. No aceptar y decir amén a todo lo que el predicador dice. Y voy a leer una frase del pastor Armando Alducin. Muchos son los cristianos que hoy día están engañados. Un predicador puede decir: vive el diablo, y ellos dicen amén. Muchos se están comiendo todo. Pones a un niño de 2 años frente a un excremento y se lo come. Así están muchos en día de hoy día, comiéndose todo. ¿Cómo se discierne un espíritu de mentira? Aprendiendo la palabra de Dios. Y voy a repetir las palabras de mi hermano que da las clases de las enseñanzas los días martes. Y él está hablando de la apostasía y explica por qué el día de hoy existe tanta apostasía en las iglesias. Y nos está enseñando asimismo 3 lecciones. Primero, porque a la gente no le gusta orar.
Segundo, porque a la gente no le gusta leer la palabra de Dios. Y tercero, porque a la gente no le gusta congregarse. Y a eso yo le agregaría que no le gusta aprender la palabra de Dios. Y eso lleva a que cuando llega la apostasía no podamos discernir a un espíritu de mentira. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice la palabra de Dios que esta bendita palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es necesario poder discernir un espíritu de mentira. Y quiero concluir repitiendo las 3 lecciones que hemos aprendido el día de hoy a través de la vida o del reinado de Josafat. El día de hoy vimos el tema, la importancia de enseñar la palabra de Dios. La importancia de enseñar la palabra de Dios, y aprendimos 3 lecciones. La primera lección que aprendimos es que cuando se enseña la palabra de Dios, se produce un avivamiento espiritual. Que solamente la palabra quien puede producir un avivamiento espiritual. La segunda lección que aprendimos es que cuando se enseña la palabra de Dios, nuestra confianza está puesta en Él, en nuestro Dios. Que no temeremos que nadie nos podrá hacer daño. Y la tercera lección que aprendimos es que cuando se enseña la palabra de Dios, podemos discernir a un espíritu de mentira. Es decir, que podemos evitar la apostasía en nuestras iglesias. Mis queridos hermanos y amigos, Dios nos ha hablado a través de su palabra. Lo importante que es enseñar y aprender la palabra de Dios. Esta palabra que es vida para salvación de todo aquel que cree. ¿Que cree en quién? En nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. El día de hoy le invito a aceptar a Jesucristo como su Salvador, para que tenga la vida eterna y escudriñe las Escrituras como una guía para su vida. Que usted no camine sin ninguna guía, sino que camine con el Espíritu Santo de Dios a través de su bendita palabra. Si el día de hoy usted desea aceptar a Jesucristo como su Salvador, yo le invito a que cierre los ojos y que haga esta pequeña y sencilla oración. Señor Jesús, el día de hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú pases lista, yo esté ahí. Doy gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor, quien va a ser mi guía, mi luz y mi salvación en este momento. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Querido amigo, si usted ha repetido esta oración, ha aceptado a Jesucristo en su corazón y quiere poner su confianza en Él, le invito a que medite de día y de noche en esta palabra.
y que se comunique esta página Gracore, que es una página de servicio a la comunidad y que predica la palabra de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, les agradezco una vez más por haberse conectado a escuchar y aprender la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté en cada hogar. Bendiciones, mis amados hermanos.